Ojalá podamos también nosotros penetrar en esta más que luminosa oscuridad. Renunciemos a toda visión y conocimiento para ver y conocer lo invisible e incognoscible, a aquel que está más allá de toda visión y conocimiento. Teología mística, Dionisio el Areopagita. Dionisio el Areopagita, místico bizantino del siglo V, establece que hay dos maneras de acercarse y conocer a Dios. La primera y más conocida, la teología catafática o afirmativa, esta es, la que procede a través de las afirmaciones, remarcando lo que Dios es. Por otro lado, la teología apofática, o negativa, derivado del verbo griego apófasis, que significa negar, es decir, lo que Dios no es. La primera, a la vista de Dionisio, guía por un camino imperfecto, porque la naturaleza de Dios es incognoscible. Por lo anterior, el camino perfecto, el más propio a Dios, es el apofático, llamado también teología negativa, que, dejándonos desnudos e ignorantes de palabras y pensamientos, nos prepara para la experiencia directa e inmediata del inefable. Todo conocimiento es, por definición, acercamiento de un sujeto a un objeto, pero Dios se resiste a ser objeto, pues está más allá de todo lo que existe y de lo que no existe. Para acercarse a Él, es necesario desprenderse de todo lo que es inferior a Él. Esa agnosia es un desconocer, voluntaria y amorosamente, todo lo humanamente conocido. Es sólo a través de esta divina ignorancia, que alguien puede conocer a aquel que está más allá de todo objeto de conocimiento. A través de las negaciones se va ascendiendo desde los peldaños inferiores a los superiores, de manera de poder estar en cercanía con el desconocido, que está más allá incluso de la propia luz. Dios nunca podría convertirse en un objeto de conocimiento. De aquí se deriva una clase de persona llamada agnóstico. Y un agnóstico generalmente significa una persona que no se compromete con ninguna creencia sobre la naturaleza última de las cosas. Él simplemente dice que no lo sabe. Pero la palabra original, agnosia, en griego, significaba un tipo especial de conocimiento. Se le llamó, el conocimiento oscuro de Dios, el conocimiento de Dios en la nube del desconocimiento. La divinidad nunca es objeto de su propio conocimiento, así como un cuchillo no se corta, el fuego no se quema, la luz no se ilumina. Siempre es un misterio sin fin para sí mismo. Esta es la razón por la que la Iglesia cristiana enfatizó la pistis, o fe, frente a la gnosis, o conocimiento, porque decía que nunca se puede conocer a Dios. Hacemos de nuestras ideas y pensamientos, ídolos a los que adoramos en el altar de nuestra razón, mientras que Dios permanece ausente del templo del alma. Esta es, la idolatría que condena el primer mandamiento de las tablas de Moisés. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ninguna imagen, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios. Todo concepto relativo a Dios es un simulacro, una falsa imagen, un ídolo, que impide que Dios se nos manifieste. Los místicos, frecuentemente, recurren a simbólicas alegorías de la verdad suprasensible, ya que ésta se resiste a ser encerrada en el calabozo de las palabras. Por ejemplo, en el capítulo 19, versículo 9 del libro del Éxodo, dice: Dijo Yahvé a Moisés: Mira, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te dé crédito para siempre. Ese ascenso al Sinaí es la gran metáfora de la teología apofática, o negativa. El encuentro supremo de Moisés con Yahvé transcurre, no en la zarza ardiente, sino en la nube de la oscuridad. Dios hace su morada allí donde nuestros conceptos, ideas e imágenes no son admitidas. Dionisio el Areopagita,
Fue el primero que difundió en los círculos cristianos la idea de que existía el conocimiento de Dios por la fe, por agnosia, es decir, por el desconocimiento. Afirma que nuestra idea de unidad está muy por debajo de lo que Dios es. También lo hace nuestra idea de la Trinidad. Lo mismo ocurre con nuestra idea de espíritu, nuestra idea de mente, de justicia, de amor. Todas estas cosas no son realmente Dios. Y dice en otro lugar, si alguno, habiendo visto a Dios, entendiera lo que había visto, lo que hubiera visto no hubiera sido Dios sino alguna criatura de Dios, menor que Dios, una especie de ángel o algo así. Cuando se utiliza un lenguaje enteramente negativo sobre Dios, este tipo de discurso es llamado apofático. Y la palabra, apo, significa, lejos de. Y así, Dionisio explicó que se alcanza el conocimiento de Dios descartando conceptos. ¿Qué es, exactamente lo que quieren decir los hindúes cuando dicen, de Dios solo se puede decir, neti neti, que significa, no esto, no esto? Ninguna concepción. Como en la filosofía hindú, el estado más elevado de conciencia en samadhi se llama nirvikalpa samadhi, que significa, literalmente, no conceptual. Vikalpa significa, un concepto. Nir es una negación. Entonces, el conocimiento no conceptual. Ahora bien, la gente ha entendido esto muy mal. Han imaginado que el desconocimiento, el estado de la contemplación más elevada, era una mente en blanco de la cual primero descartabas el pensamiento, la percepción, cualquier tipo de contenido sensorial en la conciencia, hasta quedar consciente de nada. Y supusieron que este tipo de estado catatónico era conciencia mística. Esto es lo que se cree, a menudo en la India. Si vas a la sociedad Vedanta, y preguntas, ¿qué quieres decir con Nirvikalpa Samadhi?, te dirán que alguien en ese estado no tiene conciencia alguna del mundo sensorial, que está completamente absorto, como a veces ves a hombres santos hindúes sentados en un estado en el que están ciegos y sordos a todo lo que sucede a su alrededor. Más bien, hay que pensar en él, como espacio. Porque el espacio no está vacío, contiene todo el universo. Y de la misma manera, el estado mental de una persona verdaderamente iluminada no está vacío. Contiene todo. Pero, al igual que el espacio, no queda manchado por lo que contiene. El maestro Zen, Rinzai, dijo, mi enseñanza es como usar un puño vacío para engañar a un niño. Cuando juegas con un niño y finges que tienes algo aquí, y el niño se pone impaciente para que abras la mano y le muestres lo que es, y luego no hay nada. El niño ha sido engañado. Al no dejarte engañar, ya no haces la pregunta, ¿qué es Dios? ¿Quién soy? Porque todo queda claro. Ha quedado claro que no hay ningún enigma sobre este universo. Esta intensa complejidad que vemos en todo es creada por nuestro intento de analizarlo todo. Cuando se resuelven toda una serie de problemas, la gente encuentra otros nuevos por los que preocuparse, diseccionamos todo, y tenemos que ponerle una etiqueta a cada trozo que cortamos. Entonces examinamos y lo reducimos a los átomos, volviéndolo cada vez más fino. Y de repente pensamos que habíamos llegado al final, porque la palabra átomo significa lo que no se puede cortar. Pero luego descubrieron que se podía cortar el átomo. Estamos simplemente dando vueltas en un ciclo, y haciendo lo mismo una y otra vez, porque no nos damos cuenta de que estamos persiguiendo nuestras propias colas, mediante un proceso eternamente recurrente, de no saber quiénes somos. Ese es el escondite. El maestro Dogen dijo, no puedes sentarte y meditar a menos que ya seas un Buda. En cuyo caso, ¿por qué meditar? La teología mística, como corresponde a todo tratado de orden místico, comienza con una invocación.
Trinidad supraesencial y más que divina y más que buena, Maestra de la divina sabiduría cristiana, guíanos más allá del no saber y de la luz, hasta la cima más alta de las escrituras místicas. Allí donde los misterios simples, absolutos e inmutables de la teología, se revelan en las tinieblas más que luminosas del silencio. En medio de las más negras tinieblas fulgurantes de luz, desbordan absolutamente intangibles e invisibles, los misterios de hermosísimos fulgores que inundan nuestras inteligencias, que saben cerrar los ojos. Todo místico sabe que para poder comprender una enseñanza espiritual, no alcanza el pensamiento ordinario que utilizamos para escuchar un noticiero o conversar en la calle, sino que hay que abrir los oídos del corazón, disponerse a escuchar con oídos reverentes, a ser impregnado por la enseñanza. Dionisio dedica el tratado a Timoteo. Timoteo significa el que honra a Dios. Por ello se cree que representa una invitación alegórica a ser como él, para poder recibir la enseñanza que sigue. Le invita a la contemplación mística, para lo cual es necesario renunciar a las operaciones tanto de los sentidos como de la razón, y de esa manera sumergirse en esa ignorancia que permite unirse a aquel, y dice: abandona, no solo las percepciones sensibles, sino también las actividades intelectuales, y todo lo sensible e inteligible, todo lo existente y no existente y, según la aspiración, abandónate, con tu ignorancia, a lo alto, hacia la unión con lo que está por encima de toda esencia y todo conocimiento. Para concretar ese abandono, se requiere de la purificación o catarsis, a través de la cual se deja de lado todo lo que es impuro, luego, todos los apegos terrenales y celestiales, para penetrar en la suprema oscuridad en que, aquel, mora. Dios se halla, para la percepción humana, en una niebla supraluminosa, niebla que afecta a los ojos, cegados por la supraluminosidad del Señor, niebla que afecta a las palabras, impotentes de poder capturar en sus pequeñas jaulas la supraesencia del Supremo. Catarsis es siempre sinónimo de desapego, y es una de las prácticas propias del camino apofático, que Dionisio describe con la metáfora clásica del escultor, ir suprimiendo todos los entes como los que hacen una estatua, quitándose todos los impedimentos que se sobreañaden, y con la sola supresión, manifiestan en ella misma la belleza ocultada. Así, mientras vamos ascendiendo, suprimimos todo para conocer y descubrir aquello que se oculta bajo la luz de todos los entes. La meta de la teología es la deificación, y no el alcanzar nociones acerca de Dios. Siendo su incomprensibilidad la única noción racional que podemos formarnos de él. Se define entonces a la teología apofática, como esa actitud de la mente que se resiste a formar conceptos acerca de Dios, y así forzarnos a disponernos para la unión. No hay teología sin experiencia mística. Dionisio muestra que el camino apofático consiste en una senda ascética de práctica espiritual, y no simple postura intelectual ante la realidad de Dios. Una vez llegado a la cumbre, se produce la divina unión, ya que el camino apofático no busca el conocimiento de Dios sino la unión mística con Él, a la que la fuerza del amor nos lleva. Ese es el sentido propio de la palabra teología para todo el Oriente cristiano. Unión mística y amorosa con Dios. Para ilustrar el estilo de la teología negativa, de la obra Teología Mística de Dionisio, menciono a continuación algunas de las negaciones acerca del estado trascendental. Ni es alma ni inteligencia, ni es razonamiento ni intelección, ni es número ni orden, ni grandeza ni pequeñez, ni igualdad ni desigualdad, ni está fija ni se mueve ni está en reposo, ni tiene potencia ni luz, ni es esencia ni eternidad ni tiempo, ni hay tacto ni ciencia intelectual de ella, ni uno ni unidad, ni deidad o bondad, ni ninguna otra cosa de las conocidas por nosotros.
ni hay razón ni nombre ni conocimiento de ella. Aunque Dionisio consideraba a la teología negativa como el camino perfecto hacia la experiencia mística, también hacía uso de la postura afirmativa o catafática, no estaba en contra de ella, como se puede comprobar en su obra, Los nombres divinos. Pero hay una clara distinción en que la enseñanza de la negación nos permite alcanzar la unión divina, mientras que la teología afirmativa muestra la manifestación de Dios, enseña cómo Dios se hace presente en su creación, teofanías que han de servir al alma para comenzar a escalar los primeros peldaños de la contemplación. Ellas han de ser percibidas, no como bellas en sí mismas, sino como manifestación de la belleza infinita de Dios. Como a Moisés en la zarza ardiente, Dios nos llama primero con el resplandor de su presencia para que subamos al monte, aunque luego habremos de sumergirlo todo en la nube de la divina ignorancia, para quedarnos a solas con el que está más allá de todo. En resumen, la teología mística afirma que la naturaleza más profunda del ser humano se logra con la agnosis o teología negativa, pero también integra en su camino la teología afirmativa o gnosis como peldaños inferiores en la subida. Las etapas de la teología para lograr la experiencia de Dios se puede sintetizar de la siguiente manera. Como primer paso, se encuentra el hacernos conscientes de las manifestaciones de Dios, pues, aunque incognoscible en su esencia, Dios se muestra por sus energías, que vuelven a las criaturas manifestaciones de su presencia. El alma tiene así una base para comenzar el camino, ya que Dios se hace visible en sus criaturas. El segundo paso es la agnosía. Aquí el hombre se sumerge en la divina ignorancia cuando reconoce que el conocimiento no le basta, ni lo sensible ni lo inteligible le son suficientes para conocer la divinidad. El tercer escalón corresponde a la catarsis o purificación, porque es necesario renunciar, desapegarse, de todo lo que no es Dios, de toda idea y prejuicio, porque Él siempre sobrepasa todo lo creado y finito. Cuando la purificación se completa, permite la siguiente etapa, el amor estático. Este, continuado y sostenido lo saca de sí y lo funde en el amado. Entonces sucede la unión y divinización. El amor deja al alma inactiva y silenciosa. Y aparece la unión al incognoscible, el alma pertenece totalmente a Dios. Ahora, podrías preguntarte, ¿qué es lo que nos trae este estado? El místico indio, 8, dice que, a lo sumo podemos decir que trae paz total, simplemente trae silencio eterno. No puedes definirlo como alegría. En el momento en que lo defines como alegría, has caído nuevamente en el mundo de la dualidad. Entonces te has convertido en parte de lo que está pasando, has empezado a apegarte a ello. Buda utilizaba la palabra sunyam, que significa vacío absoluto. Porque no quedará nada, solo silencio absoluto, pero no vacío en el sentido negativo, en el que falta algo. El vacío negativo no es una cualidad de vida, sino una cualidad de muerte. El vacío absoluto no es negativo, ni siquiera es positivo. No te estás perdiendo nada. Eres espacioso, hay un gran espacio en ti, pero no está vacío de algo. Al contrario, es plenitud absoluta. Está lleno de vacío. Hay gran paz, pero no alegría, porque la alegría se vuelve positiva, y no tristeza, porque la tristeza se vuelve negativa. La paz es exactamente el medio, ni fría ni caliente. No se trata de desinterés, de indiferencia o de neutralidad. Estás completamente ahí, absolutamente ahí, pero como un espejo, simplemente reflejando cualquier cosa que sea el caso. No te identifiques con la alegría que viene, obsérvala. Sigue siendo un observador, un espejo. Refléjalo pero no te aferres a él. Una nube pasa, y el lago lo refleja.
La nube no tiene intención de reflejarse en el lago y el lago no tiene intención de reflejar a la nube, pero la nube pasa, y el lago lo refleja. Simplemente sucede que el lago está allí y la nube va pasando, el reflejo seguramente sucederá, es natural. Cuando la nube se va, el lago no la extraña, no la anhela, no espera que vuelva. No va al pasado, a los recuerdos, ni a las proyecciones futuras. La nube se ha ido, nunca más piensa en el lago, nunca más desea estar allí. Un día puede que vuelva a estar ahí, y nuevamente se reflejará, pero no se crea ninguna relación. No es indiferente, porque la indiferencia nuevamente significa que ya tienes prejuicios. No es desinteresado y tampoco se puede decir que esté interesado. Es una trascendencia. El acontecimiento está ahí pero no hay relación. Es un fenómeno fluido. Esto es ser testigo de lo que acontece. Esto es la unión mística. Tu ser divino. No hay conocimiento de Dios, hay experimentación de Dios. Abraham Abulafia.